Hola, Dios te bendice. Espero no se encuentren bien. Bendito sea Dios, todo bien por acá también. Sí, ha hecho mucho frío. Tápense bien, cuídense mucho. Utilicen ahora sí sus cubrebocas. Ahora, como vamos a empezar con nuestras pláticas nuevamente. Vamos a hablar ahora del tema de limpiando la casa, ¿sí? A mí cuando Dios me dijo limpia tu casa, sí, pensé luego en la casa física, pensé luego lo que tenía que sacar de mi casa, sí, qué se tenía que recoger, qué se tenía que hacer, sí, cómo se iba a limpiar la casa. Y empiezas a hacer tú una lista de las cosas que tienes que limpiar, de las cosas que tienes que ir sacando, de las cosas que tienes que ir, pues ahora sí que ir recogiendo y todo. Empiezas a ver dónde se va a barrer, empiezas a ver en qué área vas a empezar, ¿sí? Pero Dios no me hablaba precisamente de lo físico, Dios me hablaba de mis emociones, de mi alma, Dios me hablaba de mi espíritu, ¿sí? ¿Qué es lo que realmente ha ensuciado mi casa? Mi espíritu, ¿qué ha ensuciado mi espíritu? ¿Qué dudas he tenido? ¿Cuáles han sido las situaciones y las tentaciones en las que he caído? ¿Qué pecado todavía existe en mi vida que no he podido afrontar o no he podido dejar? ¿Sí? ¿Qué es lo que realmente existe, sí, en el lado espiritual? ¿Qué tanto sé del lado espiritual? ¿En qué áreas todavía estoy débil? ¿En qué áreas estoy fallando? ¿En qué áreas tengo que sacar situaciones? ¿En qué áreas tengo que, pues, entregar y ir recogiendo, ir limpiando? ¿Sí? También en el lado emocional, en el lado del alma. ¿Qué es lo que todavía esos sentimientos de resentimiento, esos sentimientos de rechazo, esos sentimientos que me entristecen, que me deprimen? ¿Cuáles son esos sentimientos? ¿Sí? Que todavía están presentes y están ensuciando mi casa, ¿sí? Cuando tú te preparas a hacer una limpieza, empiezas a acercar primero lo que vas a utilizar. Empiezas a acercar esa escoba, ese limpiador. Empiezas a acercar cosas donde vas a poner aquello que ya no es, que ya no debe de estar en tu casa, que ya no es de bendición. Empiezas a ver por qué área vas a empezar, si primero por la recámara, si vas a hacer la cocina, si vas a hacer la sala, etcétera, ¿no? Empiezas a ver con qué cuentas para hacer esa limpieza. Igual así pasa con el alma y el espíritu. ¿Con qué cuentas para hacer la limpieza de tu alma? ¿Con qué cuentas para hacer la limpieza de tu espíritu? ¿Qué tanta fe, que es lo primordial para que empieces a hacer tú los cambios? ¿Qué tanta fe tienes? ¿Y quién te puede ayudar? Porque a veces es mucho el trabajo que tenemos que hacer y son pocas las personas que te pueden ayudar. A veces es mucho lo que tienes que hacer, pero es poco con lo que cuentas realmente para hacer esto, ¿sí? Yo te preguntaría realmente qué es lo que tú tienes en tu vida, con qué cuentas para ir haciendo las cosas en tu vida, ¿sí? ¿Cuáles son aquellas áreas que todavía te están costando trabajo poder limpiar, poder ponerlas en orden? ¿Sí? La familia, tu persona, tu casa, ¿sí? Tu casa física, las relaciones con otras personas, con tus padres, etcétera. ¿Cuáles son aquellos problemas que todavía no puedes superar? Son aquellos asuntos que todavía no has podido ni has logrado superar? Yo te invito a que empieces a pensar en esto y acércate a los implementos que vas a utilizar para limpiar esa casa. Sí. ¿Cuáles son esos instrumentos? Primeramente, tu fe en Cristo.
Para que pueda ser transformada tu vida, necesitas, ¿sí?, tener al principal en tu vida. ¿Quién es? Es Dios, que a través de Jesucristo, de su Hijo único, lo mandó para que al creer tú en Él, fueras salvo. Y al aceptar la salvación, ¿sí?, y el perdón de tus pecados, fueras salvo, pudieras estar cerca de Dios, se pudiera nuevamente regresar a esa comunión personal. ¿Qué también necesitas? ¿Sí? Aceptar a Cristo en tu corazón. ¿Cómo lo vas a aceptar? Pues pidiéndole a Jesús que entre en tu corazón y declarando que Él es tu Señor y Salvador. Y creyendo, ¿sí?, creyendo que Él murió para el perdón de tus pecados y resucitó para darte vida eterna. Muchos de nosotros decimos, bueno, pero es que pues tanto nos han hablado de Dios que a lo mejor sí o a lo mejor no es cierto. Muchos de nosotros nos vamos sobre el sentimiento religioso. No, es que lo que pasa es que tanto me han dañado en mi fe, tanto me han dicho, tanto me han enseñado de un Dios que es castigador, ¿sí?, ¿qué piensan ellos que realmente no es lo recomendable debido a la relación de la religión en sus vidas? Sí. También, fíjate, otros decían, no, es que yo sí soy creyente, o sí soy cristiano, o sí soy de las diferentes denominaciones que hay, católico, etcétera. ¿Sí? No, 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 es que yo voy cada domingo a misa. Es que yo voy cada domingo a misa, yo hago los rituales que en la iglesia me dicen, etcétera, etcétera. Tanto en la iglesia como en las congregaciones cuando vas a esa iglesia cristiana. O en las reuniones que tú tienes de las diferentes doctrinas que hay. ¿Sí? Pero ¿qué pasa realmente? ¿Cómo sales de ahí? ¿Cómo te sales tú realmente? Sales lleno del Espíritu Santo, te sientes en paz, te sientes con amor, te sientes tranquilo. O simple y sencillamente te sientes que ya cumpliste con una religión, con una doctrina, ¿sí? Te sientes que ya hiciste, ya practicaste lo que decía tu doctrina. Cuando Jesucristo está en tu corazón, tú te llenas de amor, te llenas de paz, te llenas de esa hambre por conocer a Dios, ¿sí? Tú quieres saber más y más y más con Dios. Tú quieres tener esa relación personal como la tuvo Moisés, como la tuvo Noé, etcétera, ¿sí? Tú me vas a decir, pero es que eso solamente algunos escogidos. No. Si tú realmente eres hijo de Dios o quieres ser hijo de Dios, pues simple y sencillamente esta comunión se da por entendido. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente cuando tú tienes la relación con tu padre, automáticamente tienes esa plática, tienes esa situación con ellos, ¿sí? Con él, con tu papá. O con tu mamá también, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Que simple y sencillamente muchos de nosotros decimos, es que todos somos hijos de Dios. No, fíjate que no todos somos hijos de Dios. Algunos todavía somos creación de Dios y algunos otros ya somos considerados hijos de Dios. Tú me vas a decir, pues, ¿qué diferencia hay o por qué? ¿Sí? Si yo creo en Dios, sí. Todo mundo podemos creer en Dios, pero realmente le creemos a Dios. Realmente estamos llevando la vida que Cristo llevó. ¿Realmente estamos perdonando a nuestros enemigos? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Estamos amando a aquellos que solo nos aman a nosotros o amamos a aquellos que nos odian? ¿Tú realmente a quién amas? Fíjate que muchas veces yo platicaba con una de mis hermanas espirituales, mis hermanas en Cristo, y le decía que el ADN es muy importante, ¿sí? Porque así como existe el ADN biológico, también existe el ADN espiritual.
¿Cuál es este ADN espiritual? Cuando tú haces lo que hizo Dios, ¿sí? Cuando tú tienes las características que tiene Dios, cuando tú te manejas como Dios te ha enseñado. Ese es el ADN espiritual, ¿sí? Porque reproduces muchas cosas de tu padre, reproduces muchas situaciones de tu papá, de tus parientes, ¿sí? Así como se ve que es tus ojos, tu cabello, etcétera, así también reproduces situaciones de carácter de tus papás. ¿Cómo son tus papás? ¿Cómo se comportan? ¿Cómo es esa relación entre tú y ellos y tú? ¿Sí? Todo eso se va viendo en el ADN. ¿Sí? Todo eso se va. Las características principales de tu padre o de tu madre se notan en el ADN. Yo te invito a que vayas viendo qué características tienes tú de tus papás. ¿Sí? ¿Qué características tienes tú de Dios? Porque fíjate, muchos aunque tengamos y estemos haciendo las doctrinas y estemos practicando la doctrina, muchos no somos hijos de Dios porque no hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, porque realmente no hemos creído en Dios y creído y no le hemos creído a Dios. Hay muchas personas que tienen años y años en la religión, pero aún no han tenido el nuevo nacimiento, ese nacimiento espiritual y ese nacimiento por aguas, que te permite realmente que el Espíritu Santo entre en ti y te selle. Ese nacimiento donde cambias tú realmente y te arrepientes, ¿sí? Ese nacimiento en el Espíritu donde quieres ser semejante a Dios, ¿sí? A imagen y semejanza de Dios. Tú me vas a decir, oye, Maru, pero es que es bien complicado, es que pues, pasas por muchos problemas, pasas por muchas situaciones, te tienes que quitar muchas cosas. Sí, y así es, pero no en la forma que tú crees. De todas maneras vas a pasar por problemas, de todas maneras vas a pasar por angustias, de todas maneras vas a pasar por situaciones que ni tú ni yo nos imaginamos. Pero aquí tú decides cómo las quieres pasar. Las quieres pasar saliendo, intentando, mejor dicho, intentando salir en tus fuerzas o las quieres pasar en las fuerzas de Dios, ¿sí? Junto con Dios, ¿sí? Y en esa comunión con Él. ¿Cómo quieres vivir la vida? Fíjate que yo platicaba yo con una de mis hermanas también espirituales y hablábamos sobre la situación de cómo estás pasando los problemas. Por ejemplo, yo en la enfermedad que yo tengo, son dolores muy fuertes, son situaciones angustiantes, esos dolores de cada día que tienes que estar soportando, que tienes que estar viendo que te tomas y que realmente luego a veces esos dolores no los puedes pasar así sin que te duela nada, sino realmente los tienes que vivir. Sí, yo no los hubiera aguantado sin Dios. Yo no los hubiera aguantado realmente, yo me hubiera desesperado, me hubiera enojado, no sé qué hubiera hecho sin Dios. Sí, porque son dolores muy intensos, son luego a veces crisis que te dan que no te puedes ni mover. Son esas crisis que luego te dan ganas ya de tirar la toalla y decir, pues ya, ya no puedo más. Pero Dios te dice, esfuérzate, sé valiente, yo estoy contigo, vamos hacia adelante, tú no te preocupes. Yo voy cargando lo más fuerte, yo te estoy dejando a ti lo mínimo. ¿Sí? Y es cuando dices, bueno, pues vamos adelante, vamos a seguirle, ¿no? Yo sé que al final de mis tiempos Dios me está dando esa paz, esa tranquilidad, esa situación de sentirme tan segura que Dios tiene en sus manos tanto a mi familia, sí, como mi vida, que no nos va a dejar nunca solos, que siempre va a estar con nosotros, que aunque pasemos por dolores fuertes, Él va a estar ahí. Tanto mi familia física como mi familia espiritual.
porque ya no te sientes nada más, ya no tienes nada más una familia biológica, ¿sí? Ya nada más no, ya ahora sí, como dicen, tu familia no es pequeña, sino ya es inmensa. Ya es inmensa como las estrellas de los cielos. ¿Por qué? Así le decía Dios a Abraham, tú vas a tener una descendencia tan inmensa como las estrellas de los cielos. Y sí es cierto, tu familia crece y está en donde quiera que vayas. Tú te identificas por las señales que Cristo les ha puesto en cada uno que ha puesto en cada uno de nosotros. Tú dices, bueno, Señor, aquí estoy, ¿qué vamos a hacer, no? Y llegas a cualquier otro lado y te hermanas con tus hermanos en Cristo, con esos hermanos que siempre van a estar ahí cuando tú los necesites, ¿sí? Sabes que cuentas, si cuentas con tus hermanos biológicos, también cuentas con tus hermanos espirituales. Entonces, ellos te van a ayudar, ellos te van a fortalecer, ellos te van a decir, ¿quién mejor que tu familia física para decirte cuáles son las áreas que no has podido superar en lo físico y en lo emocional? ¿Y quién mejor que tu familia espiritual para mencionarte cuáles son las áreas espirituales que todavía no has podido procesar? ¿Sí? Ninguno de nosotros, por mucha doctrina que tenga, si no aceptamos a Cristo en nuestro corazón, no vamos a ser salvos, ¿sí? El ser salvos es el estar confiado en que tenemos vida eterna y que nuestros pecados ya fueron perdonados. Si no tienes esta seguridad, ten por seguro, así te lo digo, que no te vas a sentir bien, que te vas a sentir mal contigo mismo. Y aunque aparentemente en lo físico estés súper bien, en lo emocional y en lo espiritual no va a ser así. Y se va a reflejar después, tarde que temprano, en tu vida física, ¿sí? Fíjate, ninguno de nosotros hemos tenido ese sentido como te diré, de conocernos completamente. Nosotros hemos perdido el juicio. ¿Qué significa esto? Que hacemos cosas que no queremos hacer, ¿sí? Pero por agradar a los demás y por sentirnos bien con los demás, hacemos eso que no queremos hacer, ¿sí? Fíjate, muchos de nosotros hemos lastimado a bastantes personas que hemos tenido durante nuestro caminar, ¿sí? Hemos lastimado a bastantes personas y aún así esas personas están con nosotros. Imagínate a Dios. Dios lo hemos lastimado con nuestra falta de respeto, con nuestra falta de sujeción a Él, con que hacemos nuestra voluntad y no la de Él. Sí, pero lo que Dios más le ha lastimado es que tú mismo te estás lastimando, porque te sigues degradando y degradando y degradando con el pecado. Y el problema es que tú no te das cuenta de ello. Cuando empiezas a limpiar tu casa, cuando empiezas a ver realmente qué áreas de tu vida están mal, empiezas a priorizar qué es lo que más necesitas. Y lo que más necesitas para pasar este proceso es a Dios en tu vida, ¿sí? Yo te invito que si no le has pedido a Dios que entre a tu vida, lo hagas en el momento, en esa intimidad con Dios y tú y Dios. Le digas desde lo profundo de tu corazón todo aquello que sientes, todo aquello que estás pasando, todo aquello que estás viviendo, y le digas que te ayude con ello, que sea tu Señor y Salvador, que entre a tu vida, ¿sí? Que tú quieres que transforme tu vida. Y Dios va a hacer ese, ¿cómo se llama? Ese milagro de la transformación. ¿Por qué? Porque en la palabra bien dice, el que cree en Jesús y lo confiesa como su Señor y Salvador, es salvo. Le son limpiados, por muy fuertes que sean los pecados, le son limpiados los pecados, ¿sí?
y empieza la transformación para ser imagen y semejanza de Dios, ¿sí? El Espíritu Santo nos sella como hijos de Él, ¿sí? Ya dejamos de ser creación. ¿Por qué? Porque ya el Espíritu Santo está entrando en nosotros y nos va a enseñar de lo que nos tenemos que arrepentir, lo que tenemos que entregar. Las tentaciones, cuando se vengan las tentaciones, Él nos va a dar la fortaleza, ¿sí? Yo te invito a que hables con Dios, habla en esa intimidad que tienes junto a Él y dile, ¿sí? Dile que te ayude a limpiar tu casa, que te ayude a sacar todo aquello que no es digno de Dios en tu vida, que te ayude y que renuncias, se lo estás entregando en sus manos, todo aquel resentimiento, aquellas heridas, todo lo que traes cargando que no has podido solucionar, todas aquellas adicciones que luego agarramos a través de nuestro caminar, esas adicciones que nos hieren demasiado. Yo te invito también a que como ser humano, ¿sí?, le pidas a Dios que seas hijo de Dios, que te consideres su hijo. Te va a ayudar Él a limpiar completamente tu casa. Dios va a estar contigo, Dios te va a ir mostrando lo que debes de saber. El Espíritu Santo te va a ir guiando. Así es que apégate a Dios y pídele a Dios, ¿sí?, que te conceda, ¿sí?, que te conceda el arrepentimiento genuino, que te ayude a tener ese arrepentimiento genuino, el aceptar el amor de Dios y el perdón de Dios, ¿sí? ¿Para qué? Para que puedas tener esa fe, esa confianza tan necesaria, porque vas a tener que dejar tu vida en manos de Dios. Y que te ayude a entender la palabra, porque entendiendo la palabra, ahí vas a ver qué es lo que debes de hacer y qué no es lo que debes de hacer, para que empieces tu caminar espiritual, para que empieces a ver qué es lo que tienes que sacar de tu vida, cuáles son esas áreas que tienes que entregarle a Dios, cuáles son esas áreas que aún no has podido, ¿sí? ¿Cuáles son esas emociones que todavía te están causando? Te están causando dolor, te están causando sufrimiento. Eso es lo que necesitas ir haciendo. Primeramente, creer en Dios para que empiece ese proceso espiritual de transformación, para que dejes de ser creación de Dios y pases a ser realmente hijo de Dios. No te preocupes por lo que tienes que dejar o no tienes que dejar. Ve día a día. Por el día de hoy acepta a Cristo en tu corazón. Por el día de hoy entrégale a Él todo aquel sufrimiento que te está causando. Por el día de hoy pídele que te ayude con tu fe, ¿sí? Si es poca o mucha, pídele que te ayude con tu fe. Pídele que se haga presente en tu vida, que se manifieste en tu vida para que tú puedas entender quién es Él y para que se pueda dar esa transformación. Si no hay revelación de Cristo en tu vida, no vas a poder tener esa edificación. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pídele a Dios revelación de Cristo en tu vida. Dile, habla con Él, inclúyelo en tu vida. Y posteriormente ve poco a poco leyendo la palabra. A lo mejor va a haber cosas que no le entiendas. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente para los que son del mundo, todo lo espiritual es una locura, ¿sí? Pídele a Dios que te enseñe o te diga por dónde debes de empezar a leer la palabra. Porque no, muchos de nosotros podemos recomendarte diferentes libros de la Biblia. Pero el problema no es que nosotros te lo recomendemos. El problema es que a lo mejor te cuesta más trabajo entenderla. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos cierto avance en la espiritualidad. Pero pídele a Dios tú
que te diga, que te enseñe por dónde debes de entender, dónde debes de empezar a leer la Biblia. Que ponga a esas personas, si es que tú no lo escuchas todavía, que ponga a esas personas y te den la guía correcta de dónde tienes que empezar a leer la Biblia. Porque cada uno de nosotros empieza en forma diferente a leer la palabra, porque Dios se quiere comunicar con cada uno de nosotros en forma diferente. A veces algunos nos apegamos más a estar platicando con Él, a estarle incluyendo, y posteriormente Dios te empieza a revelar a través de la palabra. A veces a algunos Dios les empieza a revelar desde el principio en la palabra. Solo Dios sabe cómo quiere hablar contigo. Pregúntale a Dios cómo tienes que empezar a conocerlo. Y Dios hará y te dará ese sano juicio. Te ayudará a que realmente hagas lo que tienes que hacer, no por agradar a otros, sino por agradar a Dios y estar en paz en tu vida. Que te enseñe qué área de tu vida va a empezar a limpiar, ¿sí? ¿Qué parte de tu casa emocional, de tu casa espiritual, ¿sí? Que después se va a reflejar en tu casa física. ¿Qué parte de tu vida, qué parte de tu casa tienes que ir componiendo? Deja, a lo mejor te va a costar trabajo realmente creer en Dios y creerle a Dios. Ve tú sin tratar la lógica, sin tratar de razonar, sino ve tú hablando con Dios como si lo tuvieras presente. Y ve creyendo que todas las promesas que has leído en la palabra van a ser hechas en el nombre bendito de Jesús, van a ser cumplidas en tu vida. No dudes, y si dudas, pídele a Dios que te ayude con tu fe. Pídele a Dios que te muestre y que te lleve en el camino, ¿sí? Para que esa fe vaya creciendo, para que esa fe se vaya afirmando, se vaya, pues ahora sí se vaya mostrando cada día más fuerte. Y con esa confianza de que Dios es tu Padre, con esa confianza de que Jesucristo es tu Salvador y el Espíritu Santo va a ser tu consejero, con esa confianza vas a poder ir entregándole poco a poco todos esos sentimientos. Si sientes que te hace falta una persona como guía, pídele a Dios que Él te marque qué persona te va a guiar en esos pasos, en ese caminar. Pídele a Dios que sea Él el que te muestre o el que te acerque a esa persona que te va a ir guiando poco a poco. Posteriormente, Dios te va a decir que solamente él y tú y Él van a empezar a platicar, van a empezar la relación, vas a ver las manifestaciones tan grandes cuando empieza Él a enseñarte, cuando te empieza Él a disciplinarte, porque no todo es miel sobre hojuelas, también hay disciplina. Así como tú disciplinas a tus hijos cuando tus hijos están haciendo las cosas mal, así también Dios disciplina. Dios no castiga, el castigo no tiene, es nada más algo fuerte, pero no viene, ¿cómo te diré? No te ayuda a que cambies tu vida, ¿sí? Nada más es una agresión que no te ayuda a que cambies tu vida. La disciplina de Dios es esa llamada de atención y esa forma de decirte para que tú cambies de tu vida, esa forma de ayudarte para que cambies tu vida. Yo te invito a que sigas hablando con Dios, sigue platicando con Dios. A lo mejor tú me puedas decir, oye Maru, pero yo no te creo. Perfecto, no me creas a mí, créele a Dios. Habla tú con Dios, muéstrate tú con Dios. Yo leía unas palabras que me dejaron, me dejaron así medio impactadas, porque estaba poniendo yo en mi muro un testimonio de Dios, sí, una reflexión también.
Y en uno de los comentarios que yo tenía de hace años, me decía, es que hablas muy bonito, quiere decir que estás muy cerca de Dios. Así es cuando tú realmente tienes a Dios en tu corazón, cuando tú te acercas a Dios. No te dejes que otras personas te cuenten. Ten tú esa relación con Dios. No es complicado, de todas maneras vas a pasar por problemas, pues pásalas junto a Dios. Platícale a Dios, dile a Dios lo que necesitas, dile a Dios lo que te está doliendo. ¿Sí? Habla con Él, dile a Él lo que necesitas tener. Fíjate que hay una parte donde dice también que sus ministros deben depender mucho de Dios. ¿Sí? Sus hijos deben de depender mucho del Padre. Entonces enséñate a depender del Padre. Cuesta trabajo, sí, porque nos han enseñado y nos han mostrado un mundo donde tú tienes que ser independiente, pero el asunto no es así. Puedes ser libre e independiente bajo la sujeción de Dios. Y es hermoso, yo te invito a que lo conozcas, yo te invito a que hables con Él. Te digo, por el día de hoy, para que empieces a limpiar tu casa, pídele a Dios ayuda y que sea Cristo quien sea tu Salvador, que sea el Espíritu Santo quien sea tu consejero, y habla con tu Padre tan tremendamente como tú quieras llevar esa relación. Pues que Dios te guarde y te bendiga, te espero en la siguiente plática, ¿sí? Yo sé que Dios nos va a hablar mucho. Que Dios te guarde y te bendiga. Bendiciones.